Cordial saludo para todos mis queridos seguidores. Hoy tengo una noticia muy importante y es el lanzamiento de mi libro Mindfulness, Alimentos, Intolerancias y Conciencia. Este es su título en italiano, pero la noticia es que ya lo vamos a presentar en español. Y para esto comienzo hoy para darles una primicia. Y para darles también la noticia que será presentado primero en Colombia y luego nos vamos para Madrid, España. Bueno, sin más preámbulos, quiero agradecer a todas las personas que tuvieron que ver con la preparación de este libro. En ellos están 25 años de mi trabajo como naturópata en el manejo de la higiene alimentaria con mis clientes y mis pacientes. Eh, En estos años también he vivido diferentes etapas de la alimentación y esa experiencia personal me ha llevado a tener curiosidad e investigar cada vez más en este campo. También las causísticas de mis clientes y es el resultado también de un proyecto que comenzó en el 2002 y es llevar una educación consciente sobre la alimentación, una información responsable, porque hoy nos vemos bombardeados de miles de propuestas y también de fake news y de muchas informaciones que algunas deben ser muy bien filtradas. Y por eso es que me he dedicado a hacer esta recopilación. También está enriquecido en la parte final con cómo se afrontó el COVID. Yo tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas estando en Italia y trabajando en Escocia y también en Colombia, en Sudamérica. Entonces, todas las personas que me escribieron se dirigieron a mí para ayudarse con, más que todo, con la prevención y el manejo en casa del COVID. A la fin tienen un apéndice que es muy nutritivo porque tiene también hasta la dieta, una propuesta de dieta como parte de la naturopatía, porque nosotros no somos ni dietólogos ni nutricionistas, solamente curamos que haya una higiene muy buena a nivel de la alimentación. Entonces, esa es la propuesta de este libro. El título es Mindfulness, Alimentos, Intolerancias y Conciencia. Y vamos a desglobarlo en 4 partes. Obviamente, para cuando ustedes comiencen a leerlo, pueden hacerlo de cualquiera de estas 4 partes porque es un libro integrativo. Entonces, si comienzan por la mindfulness, será excelente. Si comienzan como yo, que comienzo por la última página, conciencia, mucho mejor porque les va a dar curiosidad para regresar hacia atrás a leer las otras páginas. Y está el tratado sobre los alimentos y las intolerancias, así que escogen ustedes. En este agradecimiento es muy importante destacar el trabajo que hicieron mis padres como primeras personas que me enseñaron a tener cuidado de mi alimentación, dándome una nutrición que prácticamente llegaba del campo que cultivábamos y cultivaron ellos con sus propias manos. En la mayor parte esa fue una alimentación muy sana. Después, por mis problemas alimentarios hasta los 7 años y con esa paciencia que tuvieron para mí. Entonces, les agradezco enormemente este primer mensaje. Segundo, también a Salvador Escaringela, que me ayudó con la traducción, a mi editor, que tan gentilmente me reprobó y me programó una y otra vez los encuentros para dar a ustedes una información muy selectiva y muy bien pasada por un colador, como se puede decir. Gracias, gracias, gracias a toda mi familia que me ha sostenido y a mis nietos que son la razón de mi vida y a todos ustedes, mis amigos, porque han estado siempre ahí para ayudarme, acompañarme y darme ánimos. Gracias.
Y también tenemos que agradecer todos nosotros a los pioneros que han existido en nuestra alimentación. Tengo una frase de Fukuoka, Masanobu Fukuoka. Él dice, la alimentación y la medicina no son dos cosas diferentes. Juntas forman la cara y cruz de la moneda. Y vamos a desglobar el primer título, que es Mindfulness. Mindfulness viene del doctor Kabat-Zinn, un neoyorquino que en los años 70 creó un método MBRS. Eso quiere decir Mindfulness Stress Reduction. Y se trataba de combinar eh, una atención puesta en el momento, en el momento ya de alimentarse y también en el momento de escoger los alimentos en el supermercado. Esto también llevaba una meditación, llevaba una combinación con la respiración. Él es máxima autoridad en esto. ¿Por qué? Porque viene de una dinastía, como se puede decir, de su padre, el inmunólogo Kabat-Zinn, que Erving Kabat-Zinn, que por más de 3 décadas esa familia llevó como primeros en Estados Unidos las investigaciones sobre la inmunología, que hoy son la base de todo. Son la base también y fueron bases de los últimos resultados científicos sobre la epigenética y el comportamiento alimentario en el planeta. Él nos invita entonces a que nos recojamos para acoger ese momento de la alimentación. Y esta información no es nueva, no fue él el primero a traerla, pero han sido muchos. Y ¿por qué no traer también a colación el recién desaparecido Thich Nhat Hanh, que fue un monje tibetano que nos enseñó verdaderamente el estar aquí y ahora? Él decía, inhalar, exhalar, relajar el cuerpo, habitar dentro de nosotros mientras comemos. Esta es la actitud. La meditación no significa estar enajenado del mundo, significa ver las cosas con claridad y tomar deliberadamente diferentes posiciones con respecto a ellas. Estoy leyendo una frase de Kabat-Zinn. La comida no solo alimenta mi cuerpo, también alimenta mi alma, mi conciencia y mi espíritu, de Thich Nhat Hanh. Entonces, estas dos personas que les pongo al inicio en la introducción, quiero que la lean con mucha vehemencia, porque ellas nos dan un mensaje de cuánto el alimento puede concentrar diferentes fuerzas, las de la natura que ayudaron a crecer ese alimento, agua, tierra, fuego, y es un encuentro cósmico el momento de alimentarnos. Es cuando recibimos de la tierra esa energía y ese potencial para nuestro crecimiento físico, mental y espiritual. Entonces, por eso es que en este libro se propone ese conjunto, esa integración de desafíos o de desarrollos que son físicos, psicológicos, psíquicos, bioenergéticos y también nutricionales, obviamente, de nuestra alimentación. Y pasando al siguiente capítulo, y demasiado importante, diría yo, está la historia de nuestros alimentos. La historia de nuestros alimentos como una fuerza selectiva en el pasar de la historia del hombre, para mantenernos en vida. Pero veremos la alimentación desde el primordio, porque no existe como tal tanta separación en los grupos alimentarios, en las cadenas, perdón, alimentarias. Por ejemplo, la vaca cuando se alimenta también come larvas y pequeños insectos y esto. Cuando una bestia, un tigre, un león se comía los animales que encontraba, primero comenzaba por el interior para preparar con las hierbas
y con estos restos vegetales que estaban en las interiores de estos animales, preparar su digestión. Y hay mucha ignorancia nuestra con respecto a lo que es la alimentación. Entonces encontrarán en las diferentes épocas la alimentación, el hombre sedentario, cuando inicia la estancialidad, el fuego, y bueno, los romanos, el bajo medioevo, el alto medioevo, el mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué sucede? El desarrollo que ha tenido nuestro alimento hasta llegar a la mesa, porque si nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Aquí entonces es importante sofermar un poco nuestra mirada para saber bien de dónde viene el origen de nuestra imagen y cómo se ha evolucionado en el tiempo. Ahí encontrarán datos muy importantes como las dataciones en carbonio que nos demuestran cuáles fueron los errores mayores de nuestras antiguas civilizaciones y cuál fue la mejor alimentada. Encontrarán, por ejemplo, de los griegos que dieron un cambio importantísimo al desarrollar el hecho de la estética, la estética, la estética, desarrollan también una forma de comer ya mucho menos a base de carne, que se volvió indigno el hecho de comer la carne, entonces se iba más a pescar, se inició. Y esto dio un salto cuántico en esa época y también se vieron mejoramientos muy importantes y las bases para lo que hoy es un patrimonio de la humanidad, que es la dieta mediterránea, que después se va a desarrollar cuando veremos mucho más adelante los diferentes approaches o las diferentes formas de alimentación que podemos escoger, la que más se acoja a nosotros, porque eso es cuando se hablará de alimentación espiritual, es volver a nosotros para tener esa fuerza de descubrirnos a través de ese alimento, de esos gustos, de los olores que nos gustan, de la percepción del color, de todo esto. Y es una cosa bastante linda. Y siguiendo adelante, vamos a encontrar el tema central de este libro, que son las intolerancias alimentarias. Obviamente haremos una claridad entre intolerancias y alergias, aunque si no trataré el tema de las alergias, pero veremos qué diferencia hay. Obviamente las alergias eh, una reacción muy rápida de nuestro organismo, porque viene mediada de nuestras defensas inmunitarias innatas. Entonces, ellas están respondiendo a todo lo que pueda ser agresión para nuestro organismo y se va a ver rápido. Por ejemplo, si comes algo que te hizo mal, como unos hongos, o eres alérgico a las fresas, o bueno, ya lo hemos visto con personas, pueden llegar hasta sufrir un shock anafiláctico y la reacción es rápida, rapidísima. Te encuentras sin voz, fiebre altísima, bueno, hay diferentes cosas. Mientras que la intolerancia, como es mediada ya no de las IgE, que son nuestras inmunodefensas innatas, sino de las inmunodefensas adaptativas, las IgE, las IgG, IgA, las IgG, IgI. Entonces, perdón, me equivoco porque también los nervios en este momento que estoy en la presentación eh, vienen en una forma mucho más lenta. Entonces diríamos que la diferencia es que la intolerancia es una inflamación lenta, silente, llevada en el tiempo, y es causada por macromoléculas porque nuestro cuerpo se alimenta de micronutrientes, pero cuando quedan unas macromoléculas no digeridas en el intestino, comienzan a dañar, a inflamar nuestra permeabilidad intestinal. Una vez que logran superar esa barrera intestinal, entonces van a entrar a la sangre como venenos.
y nos las encontraremos en toda parte. Es por eso que sostengo que muchas de las enfermedades o casi todas dependen de la alimentación y dependen de una intolerancia alimentaria. Obviamente esto ha estado muy descuidado por la clase, digamos, médica y por los institutos, digamos, de salud. La primera vez que se nombró, aunque sí es muy antigua esta investigación, porque el primero a nombrarlo fue Hipócrates, el padre de la naturopatía y también de la medicina, que creó el vis medicatri naturae, poder curador de la naturaleza, similius similium curantur, y también el contrarius curantur, que es el que se ha desarrollado mucho más. Entonces, él le llamó intolerancia. Él fue el primero que salió con este término, viendo reacciones de la leche en algunos niños. Después, en 1906, fue Clement Bond, Pirquet, el primero a hablar de intolerancia, hablando también como intolerancia a alguien o a algo que no te gusta que está sucediendo en tu grupo étnico, o bueno, ya aplicado a la parte psicológica. Y ahora es el término que se usa obviamente en la Academia de Alergología Europea y el Centro de Investigación también americano. Seguidamente a las intolerancias, como dijimos, también va a llegar el comportamiento por disturbios alimentarios. Entonces tenemos todo lo que va a ser el tratado de la anorexia hasta la bulimia, hasta el desgano, el desapetito, la hipernutrición, la malnutrición. Vamos a ver todos los que son los disturbios de comportamiento alimentario. Vamos a ver también cómo incide un reportarse con la madre, alimentación y reportarse con la madre, alimentación, reportarse con el padre, alimentación y reportarse con los hijos adolescentes, y así en todas las edades, en la del anciano, en los niños, y las intolerancias en cada época de nuestra vida. Vamos adelante. Encontraremos notas, como les dije, científicas muy verdaderas que pueden ir ya a investigar solos, pero que son demasiado importantes, como de la epigenética. Para el caso traído a colación la doctora Candace Pert, que ha escrito más de 260 artículos, y todos saben que es famosa por el descubrimiento de los neuropeptidos, o sea, la primera que descubrió que todo nuestro cuerpo piensa. Entonces, y el efecto también de la glicemia en nuestro cuerpo, el efecto que tiene la glicemia con el neuropéptido, el colegamiento, que es importante que lo vayan a leer con calma para que puedan entender muchas cosas. También está la genómica nutricional del doctor Pierluigi Rossi, un investigador de renombre italiano, donde el concepto de caloría y molécula va a cambiar. Vamos a salir de ese cerebro de la máquina de mitad del 800, cuando todo tenía que ser a calor y ese concepto de energía, para entrar en el mundo de las moléculas, que son el mundo nuevo de nuestra alimentación. Según según lo que se come y lo que se bebe, es lo que se hace y se piensa. El pensamiento es hijo del estómago. No soportó la gente que no toma en serio la comida, de Oscar Wilde. Se alimentaban para amarse y se amaban para nutrirse, de Julio Basulto. Alimentación, entonces, tiene que ver mucho con las relaciones psicosomática y psicológica. Y hay una parte muy bella que es los órganos y el psiquismo, donde se van a entretener mucho. Todos los órganos relacionados a las intolerancias y cómo actúan a través de una simbología
y también de una analogía con lo que hace. Por ejemplo, el estómago como una madre, como el fuego que calienta, como el que también separa. Entonces, va a ser una lectura divertida en ese capítulo. Y la última parte, que es dedicada, yo puse emociones, pero como ustedes las quieran llamar, la pueden llamar conciencia, grande matriz, eh, bueno, de la forma que ustedes deseen. Pero lo que yo busco en este libro no es hacer un tratado sobre la conciencia, alimentación y conciencia, que nos volvamos conscientes a la hora de alimentarnos, pero también hay que esforzar un poquito para entender qué cosa sea la conciencia. Entonces, la conciencia se mueve en estos tres niveles. La conciencia como centro cognitivo que elabora información. Y como ya vimos que todo piensa, pues somos un centro radiante, bioenergético, somos un centro muy integrativo de esta información. Para que eh, se, se logra, se junta esta información? La primera fase de la conciencia es la sobrevivencia. Entonces, para sobrevivir, el hombre toma conciencia de su sobrevivencia. En ese pasar va a crear el movimiento de autoconciencia, saber que hay un mundo interno y un mundo externo. O sea, soy yo, pero también estoy con el exterior, con el externo. Somos en simbiosis, somos como las bacterias que pueblan nuestro organismo. Si están en eubiosis, estamos todos respetándonos al uno y al otro. Estoy bien con el entorno, con las personas con que vivo, con lo que hago. Tengo amor por mi profesión y vivo en un ambiente de armonía. Entonces, en ese momento hay una autoconciencia. Y la tercera fase, yo la diría, es una mía idea, que sea una conciencia de la moral y la ética. Por ejemplo, hay una persona que en el 2017 recibió el honoris causa en psicología clínica, de psicología del social, a la Universidad de Pisa. Esta persona la conocemos todos. Esta persona recibió esto por dedicar su vida a ayudar a las personas a entender el origen del sufrimiento eh, y a la convivencia. Y esta persona es prácticamente nuestro Dalai Lama. ¿Ok? Otra persona que nos habla de la conciencia y que creo que va para premio Nobel porque digamos, una autoridad importante. Es un neurocientífico que forma parte del CIFAR, Centro Canadiense de Investigaciones Avanzadas. Este neurocientífico es Anil Singh. Es Anil Seth. Y ha escrito su libro que se llama New Science of Conscience. Él es profesor a la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Y a este punto, ¿qué es lo que buscamos con este libro en realidad? Tener estas informaciones científicas, estas informaciones también biológicas, físicas, moleculares, pero también psicosomáticas y psicológicas, para dar ese salto cuántico de tomar las riendas de nuestra alimentación como una prevención, como base de lo que va a ser de ahora en adelante nuestra vida y nuestras escogencias.
voy a aquí en la última parte porque he tomado unas notas para que ustedes sepan digamos, la forma también como es bueno leer el libro. En la última parte que decíamos de esta conciencia, les voy a leer algo. El cerebro es objeto material, es el objeto material más complejo del universo. Es es misterioso. Lleva a cabo sus funciones tanto en el campo material como en el campo espiritual. En sí, todos los sistemas simbólicos convergen entre sí y lo convierten en una verdadera clave del tiempo. Precisamente por su posición, las teorías que lo ocupan son las más variadas. A veces son en antítesis. La conciencia se detiene ante su ciencia, se detiene ante su impenetrabilidad y complejidad, y la filosofía irrumpe en una avalancha de teorías autorreferenciales. Lo más honesto entre los científicos y filósofos confiesan su impotencia para poder entrar y penetrar en los secretos del cerebro. Pero digamos que algunos datos que les quería dar, por ejemplo, es que nuestro cerebro es uno de los órganos más resistentes que tenemos. Se ha estimado entre 85 trillones de neuronas, 86 mil millardos de neuronas, perdón, y es el salto cuántico que hemos dado el hombre porque los monos tienen el 10. Entonces, la cosa, digamos, un poco preocupante es que entre 40 y 45 años esas neuronas se comienzan a perder una neurona al segundo y se ha estimado que en un año se pierden 900 millones. Obviamente, estos factores son modificables por el último descubrimiento que han hecho los neurocientíficos, que es la plasticidad de nuestro cerebro. Tenemos seguramente científicos muy de renombre y todos conocerán al doctor Alonso Puya de España, que explica muy bien estos temas y ustedes lo pueden escuchar. Hay estudios muy importantísimos que se han hecho sobre la estancialidad de la mujer, que ella en un cierto momento dijo, yo me quedo en la casa y usted vaya a trabajar. Entonces también cómo funciona a nivel del cerebro, estos estudios se han hecho tratando la enfermedad del Alzheimer y por qué le venía con mucha más regularidad a la mujer que al hombre. Entonces, el hecho de que el hombre está afuera, que cambia de puesto, que va, que viene, vieron que protege del Alzheimer y que es importante estar con la funcionalidad del cerebro, sea en lectura, sea en cambiar paisajes, sea, bueno, todo esto que nutre nuestro cerebro, no dejarlo quieto, leer al menos 30 minutos cada día. Este libro, por favor, lo pueden leer la mañana 30 minutos y la tarde 30 minutos. Y así van a tener un amor por la lectura, por una lectura nutriente e importante de llevar a la mesa. Ahora vamos ya a la parte final que les decía, va a ser muy apasionante leer, entonces conocerse a través del alimento. ¿Por qué lo digo esto de conocerse a través del alimento? Hay un científico, un recercador, un investigador que no hubiera podido dejar fuera y es el doctor Celamón Selá, francés. Espero que muchos de ustedes ya lo conozcan porque aclaran muchos interrogantes de muchas cosas que son casi inexplicables a la hora de un alimento, por qué te hizo mal o cómo es que una cosa que he comido siempre de un momento al otro me comienza a caer mal a nivel psicosomático y él ha creado su método de máxima nivel de tolerabilidad. En esta investigación suya es muy apasionante y vemos cómo van conectadas a las emociones.
Por ejemplo, lo que dijimos antes de nuestra conciencia que activa, lo primero que activa es ese derecho a la sobrevivencia. Entonces vemos que cuando algo te cayó mal, alguna cosa te fue intolerante, pues lo primero que se va a representar es el miedo. Ese miedo activa nuestras glándulas corticoidales y se inicia a liberar el cortisona. En ese momento no hay ninguna acción en el cuerpo, pero hay una preparación de nuestras inmunodefensas, que aunque son las inmunodefensas adaptativas, pues se está descubriendo que son más del 70% de nuestro organismo que están alojadas en nuestro intestino, que son la parte de las T-helper, de las inmunodefensas del timo, a las GALT, MALT y otras que también están descritas a la mitad, en la mitad del libro. Las inmunodefensas GAL y MAT, que hay unos últimos estudios que las conectan con el cerebro y vemos que tenía razón la medicina tradicional china donde decía que nuestro intestino es el segundo cerebro. 3.000 años antes de estas investigaciones, obviamente, porque la etnomedicina es fascinante. Vemos cómo estas antiguas civilizaciones sabían ya todo esto. Después del miedo, pues se va a iniciar una reacción y esa reacción se conecta con la rabia, como el momento cuando el niño se siente expulsado de su campo, del útero de la madre, se siente expulsado, entonces siente rabia, los músculos, el hígado, la bilirrubina, los músculos se agitan, el glucógeno y todo para salir afuera. Y lo mismo, idéntico, sucede cuando es el momento que venimos atacados, nuestro organismo de una intolerancia. Comienza esa reacción inflamatoria mucho más fuerte y eso nos produce una acción. Esa acción o rabia interior tiene que ver con brotes en la piel, con eczemas o enrojecimientos en la piel, puntitos y mocos. Digamos que esta reacción, según la biodescodificación, puede, según la biodescodificación y la razón biológica, eh, tiene que ver con cómo nosotros hemos sido educados, nuestros filtros psicológicos, la educación y todo eso. Ya para terminar, entonces encontrarán todo lo que come una persona cuando se siente abandonada, cuando está enojada, cuando está alejada de la persona que ama, cuando juzga, cuando está desilusionada, cuando tiene alegría, bueno, todas las emociones y conocerse, como les dije antes, a través de estos gustos o rechazos por los alimentos. Y en la en la conclusión, les voy a leer esta frase que la he puesto para concluir. El infierno de los vivos no es algo que será. Si lo hay, es lo que ya está aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos caminos. El primero es fácil para muchos. Aceptar el infierno y formar parte de él, hasta el punto de no verlo más. La segunda es arriesgada y requiere atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo perdurar y darle espacio. Esta frase maravillosa es de Italo Calvino. Y con gran amor, también por mi tío Querubín, que era la persona que ayudaba a mi madre a darme los alimentos cuando yo no quería alimentarme. Él me convencía con sus métodos dulces para la época en que estábamos viviendo y me ayudaba nos ayudaba, digamos, a mi madre y a mí para poder obtener esa nutrición hasta los 7 años que di mucho problema. Les agradezco en el alma toda esta paciencia que tuvieron y espero que lean mi libro
y que me hagan los comentarios porque pienso que es un contributo muy importante y encontrarán ya mucho tema adelante que de verdad fue mucho tiempo a recopilarla con los mejores científicos, como también es el doctor italiano Luigi Fontana, que es uno de los científicos de renombre que ahora a nivel mundial pues es máxima autoridad, es el director de investigación del Centro de Sydney para la endocrinología y alimentación y de la San Luis de Washington, también en la alimentación y la longevidad. Entonces, esto va a ser lleno de informaciones, de cosas importantísimas. Por favor, léanlo. Por favor, pásenlo a sus amigos. Por favor, compártanlo. Y muchas gracias.